En cuanto al valor posicional, lo que se recomienda es hacer actividades en las que los niños tengan que hacer agrupaciones de 10 objetos, inicialmente con materiales manipulativos, con objetos de la vida real. Se puede comenzar a hacer composiciones y descomposiciones de números cualesquiera del 1 al 10 y al final la idea es que los niños vean qué ocurre al hacer grupos de 10. Si quedan unidades sueltas, cuentan los grupos de 10 que quedan y es lo que dará origen a la decena. Una posibilidad es usar las regletas de color o las regletas de Cuisenaire. Aquí tenemos el número 3 representado con su numeral, con 3 puntos, y con la regleta que se corresponde con el número 3, que es la verde. También vemos la regleta verde descompuesta como 3 regletas de una unidad cada una, como una regleta de una unidad y una de 2 unidades, y con una regleta de 2 unidades y una de 1 unidad. Así, si tomamos la regleta del número 10, los niños podrían ver diferentes composiciones de ese número. Aquí podemos ver la representación del 10 con las regletas y también mediante símbolos. Al hacer grupos de 10, los niños pueden observar objetos que representan la unidad y aquellos que representan la decena. En este caso, el 10 se representaría con la regleta naranja, el 11 se representaría con una regleta del 10 y una regleta unidad, y así sucesivamente, de forma que cuando llegáramos al 20 necesitaríamos 2 regletas de 10 y no tendríamos ninguna unidad suelta. Esto también se puede hacer mediante otros recursos, por ejemplo, con las plaquetas de 10 unidades. En cada plaqueta se pueden representar hasta 10, de forma que ya el propio recurso nos lleva a hacer grupos de 10. Aquí vemos una representación con diferentes colores, pero se podría hacer también con el mismo color. En la misma plaqueta, como tenemos una decena completa, tenemos 10 unidades o una decena, y en la otra plaqueta tenemos 3 unidades sueltas. En total tenemos 13 objetos. Si los niños quisieran hacer esta representación contando, también lo podrían hacer y comprobar que da el mismo resultado. También tenemos los bloques multibase. Con estos bloques podemos representar diferentes órdenes, como son las unidades, decenas, centenas, unidades de millar o mil. Las unidades son los cubitos pequeños. Las decenas son las barritas de 10 unidades. Las placas, que son equivalentes a 100 unidades o a 10 barritas de 10, son las centenas. Y el cubo grande que vemos en la imagen serían 10 placas de estas, o sea, 1000 unidades. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se representaría un número. En este caso vemos un número muy elevado para educación infantil, pero nos sirve para tener una idea de cómo usar estos bloques multibase. Vemos 2 cubitos unidad y 6 barritas de 10 para representar el 62. Para trabajar el valor posicional de los números, un recurso muy interesante es el ábaco vertical. En el ábaco vertical hay diferentes varillas en las que se representan los números, comenzando por la derecha. A la derecha tenemos las unidades. En esta imagen las representamos en verde. A continuación tendríamos una unidad de orden superior, que serían las decenas, representadas en rojo. A continuación, las centenas. A continuación, las unidades de millar o mil, representadas en azul. Luego las decenas de millar y así sucesivamente. Normalmente los ábacos tienen 5 varillas y en el caso de infantil hay ábacos que incluso tienen 2 o 3 varillas, puesto que no se suelen trabajar números más elevados o de orden superior. En el caso que vemos en la figura tenemos 6 unidades representadas, 3 decenas, no hay ninguna centena y tenemos 5 unidades de millar, o sea que tenemos el número 5036. Quiero destacar una idea y es que hay que tener cuidado porque el ábaco horizontal tiene unas reglas diferentes al ábaco vertical. El ábaco horizontal es el que tiene las varillas de manera horizontal y cada bolita en las varillas tiene un valor de una unidad, independientemente de dónde se sitúen las bolillas, de forma que si tenemos 7 bolitas en una varilla y 7 en la siguiente, en realidad sería el número 14. Lo que sí hay que tener en cuenta es que se suelen completar las varillas y cuando se va a representar el número 14 habría que poner 10 bolitas en una varilla y las 4 bolitas en la siguiente. Pero ojo, porque en la red hay diferentes vídeos en los que se dice que en el ábaco horizontal
Una varilla son las unidades, otras son las decenas y otras son las centenas. Pero eso no es correcto en el ábaco horizontal. Aquí pongo un ejemplo de uno de esos vídeos. Esto es para hacer notar que hay que tener mucho cuidado con la información que hay en la red y que hay que ser críticos con lo que nos encontramos y basarnos en el conocimiento matemático del que disponemos. En cuanto a la noción de cantidad, hay que tener en cuenta que en este caso no es innata, como sí ocurría en otros casos, y que contar correctamente no implica tener adquirida la noción de cantidad. Se recomienda hacer actividades variadas de conteo desde los 2 años. Algunas fases que se consideran en el aprendizaje de la noción de cantidad son las siguientes. Lo que ocurre en la primera fase es que los niños suelen reproducir una fila de objetos considerando solo la longitud de la fila inicial, sin separar los objetos de la fila que se construye, sin tener en cuenta la cantidad de objetos. Por ejemplo, aquí aparecen 2 filas, entonces un niño que estuviera en esta fase consideraría que como las bolitas ocupan la misma longitud en las filas, habría la misma cantidad de bolitas en una fila que en la otra. En la segunda fase, los niños hacen una correspondencia visual exacta entre el primero y el último objeto de la fila, pero piensan que si se distancian los elementos en las filas, entonces hay más objetos que si los dejan juntos. En la tercera fase, los niños captan la conservación del número de partes, pero todavía no captan la cantidad. Lo que ocurre es que construyen una fila con el número de objetos igual, pero más larga, y piensa que la más larga tiene más objetos que la anterior. Y ya por último, cuando los niños captan la conservación del número de partes y de la cantidad, en este caso construyen una fila igual de larga que la inicial y con el mismo número de objetos. El 0 requiere una atención especial porque se considera que es un número muy particular. Como comentaba anteriormente, el 0 es un número que no aparece en la secuencia numérica por sí solo, aparece en combinación con otros numerales para formar otros números. Por tanto, el 0 no se usa para contar. De hecho, se sugiere incluir el 0 cuando ya se tiene adquirida la noción de cantidad, porque no está asociado a la cantidad de objetos que puede tener un conjunto, por ejemplo. En los niveles de aprendizaje del 0, primero se recomienda que se familiaricen los niños tanto con la palabra 0 como con el numeral y que se les haga ser conscientes que el 0 es una cantidad que significa que no hay ninguno o que no hay nada y que se relacione el 0 con números pequeños. Usualmente los niños aprenden un número nuevo, se hacen una imagen mental de lo que significa. Por ejemplo, 100. Cuando no lo trabajan, lo oyen, lo asumen como un número grande. De igual forma, el 0 deberían asumirlo como un número pequeño